¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a analizar el quinto programa acerca de los nombres de Dios y lo que significa para nosotros. Hoy hablaremos acerca de la justicia. En el libro de Jeremías, cuando el profeta está escribiendo el capítulo 23, nos habla acerca del retorno del remanente de Israel y entre otras cosas nos dice: vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, se refiere a Jesucristo, y será un rey justo que practica la justicia y el derecho en la tierra. Durante su reinado, Judá estará salva e Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por este nombre: el Señor es nuestra justicia. Hablando en la versión del 60, dice que Jehová es Sidkeniu, es decir, justicia nuestra. La justicia es uno de los atributos de Dios. Dios es justo, y si Él es justo, es lógico que hace justicia. Esto quiere decir que Dios aplicará su justicia a los errores o pecados que hayamos cometido, pero también implica que premiará a quienes hagan lo bueno. El juez de toda la tierra no ha de hacer justicia y no ha de hacer lo que es justo, dice la Biblia. Claro que sí, Dios es justo. El asunto se complica cuando nos damos cuenta que por nuestros méritos no podemos nosotros justificarnos ante Dios. Hay una palabra muy interesante en el libro de Job y pregunta: ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Job 9:2. Y si nosotros analizamos esta verdad y esta pregunta, podemos contestar: nadie puede justificarse ante Dios, porque todos somos pecadores, porque en mayor o menor grado nosotros hemos ofendido a Dios. Entonces no hay nadie absolutamente justo. El único justo es Dios. La Escritura dice que en consecuencias ya nosotros hemos sido justificados, pero no por méritos nuestros, sino por los méritos de Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice en el capítulo 5 y el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, esa palabra tal vez sea muy desconocida para muchos, pero quiere decir declarados justos. Entonces, si nosotros vamos al diccionario de Caribe, dice que justificación es el acto soberano de Dios por el cual, por pura gracia y a base de su misericordia y de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo Jesucristo. Es decir, que nosotros somos culpables a los ojos de Dios, pero Jesucristo pagó por nosotros la deuda que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados y nos declara justos. Es ahí donde se aplica aquel versículo de la carta a los Corintios cuando Pablo escribió: al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que por medio de él seamos justificados ante Dios. Noten que Jesucristo fue sin pecado, pero por nosotros se hizo pecado para justificarnos delante del Señor. Es decir, Él pagó nuestra deuda como si nosotros ahora no tuviéramos ninguna deuda pendiente con el Padre. Así que esta es una verdad muy importante que debemos entender y darle gracias a Dios porque somos justificados
o declarados justos ante Dios. Pero ¿qué implica un poco más hablar de la justicia? Quiere decir que así como Dios es justo y juzga justamente, nosotros tenemos que estar preparados para rendirle cuentas a Dios el día del juicio. La Biblia por eso nos enseña a buscar el reino de Dios y su justicia. Quiere decir su rectitud, su actuar correcto, aquello que nosotros tenemos que hacer delante de Dios, viviendo en santidad, viviendo en justicia, viviendo en la palabra de Dios, agradándole a Él en todas las cosas. Nadie puede ser justo ante Dios, pero sí podemos andar justamente con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor para que Dios pueda ver en nosotros la justificación con que Cristo nos justificó. Este es un asunto muy importante porque Dios no solamente Él es justo, sino que hace justicia dentro de su misericordia. Necesitamos entender que por la gracia de Dios somos justificados y somos declarados justos, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor. Amigo y hermano, yo le invito para que viva una vida justa, recta delante de Dios, y con la ayuda de Dios mismo podemos nosotros comparecer ante Él sin temor el día del juicio. Ojalá que nosotros podamos entender esto, aplicarlo a nuestras vidas y vivirlo de la mejor manera. Bendición para todos, y seguiremos hablando de los nombres de Dios y lo que implica eso para nosotros. Bendiciones.